mercado siempre se anticipa a las noticias. ¿Y qué pasa con la IA? Ahora se está poniendo en tela de juicio si va a ser rentable o no. Yo lo que quiero entender es si tanta inversión en la inteligencia artificial no va a sobresaturar el mercado y tal y como sucede en los bienes raíces. Cualquier persona que tenga sentido común debe poner su atención. Nos convertimos en el reflejo de lo que somos. Esto es demasiado simple, pero al mismo tiempo, cuando tú comparas este proceso con cualquier otro proceso, el de hacerte arquitecto, ingeniero, abogado, doctor, pero la recompensa que recibes es 1000 veces más. El mejor momento para invertir era ayer, el siguiente mejor momento es ahora. Paciencia, Roma no se construye en un día. El mercado va a hacer una corrección muy fuerte y que los que estén preparados van a poder capitalizarlo a lo grande. Todo está listo para que eso ocurra. No solamente le resuelves preguntas, inquietudes, dudas a todas las personas que por primera vez están aprendiendo a invertir en la bolsa, sino que también me resuelves y me aclaras dudas a mí mismo. Cuando tú empiezas a invertir en el mercado de valores y te conviertes correctamente en la información, porque nada te va a hacer más sentido que invertir en la bolsa. Si tú llegaste hoy, este día, a este podcast, es porque hay un propósito en tu vida. Y la visión que él tuvo de poder compartir y de querer compartir a los demás, eso fue lo que a nosotros nos hizo abundantes. La abundancia vino desde un propósito. La riqueza es un estado mental, la pobreza también lo es. Y lo que lleva a las personas a vivir en sus cuentas de banco empobrecido es su pobreza mental, esos malos hábitos. Estamos cerrando un año, abriendo otro, reabrió el gobierno de los Estados Unidos y creo que eso cambió un poco la jugada para todos los que estamos metidos en la bolsa. ¿Cómo reaccionar a esto? Wow, poderosa pregunta. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te cumplan. Es educarte, aprender de educación financiera. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, especial finanzas. Y lo estamos haciendo desde nada más y nada menos que desde la capital azteca. Así es, estamos en México, en el DF. Así que nuestro podcast se ha convertido ya en internacional y lo estamos haciendo por un motivo muy especial, porque hemos salido de los Estados Unidos para llegar aquí, al corazón de la capital azteca, con un querido amigo y mentor financiero, no solamente mío, sino de ustedes hoy por hoy, que gracias a esta comunidad se ha convertido en uno de los grandes referentes para nosotros poder alcanzar nuestra libertad financiera. Y estoy hablando de Joel Sardiñas. Amado amigo. Amado amigo. Además, por tenerme y qué bonito que se dio todo para que pudiéramos hacer este podcast y seguir, como diríamos, con esta saga de servir, de inspirar y de aportarle valor a toda tu comunidad que siempre te desborda de preguntas y yo feliz de poderla contestar. Entonces estoy muy emocionado de poder estar co-creando este momento para toda tu comunidad desde aquí, desde la sede, una de las sedes de InvestStep Academy, en este caso la Ciudad de México. También tenemos muchísimos colaboradores y una oficina en Colombia, así como en Miami. Y aquí es donde está gran parte de ese equipo que tantas personas reconocen y agradecen. Porque, como siempre lo digo, el mérito no es mío, el mérito es de todos y cada uno de los colaboradores de InvestStep Academy que hacen posible que este mensaje de transformación llegue al mundo entero. Hoy te puedo compartir que ya son más de 67 países donde hay estudiantes de InvestStep Academy y eso no sería posible si no fuese por ellos. Y te quiero dar las gracias por tu generosidad y tu tiempo, porque yo sé que te molesto siempre diciéndote, Joel, me llegaron más preguntas, más inquietudes, pero lo que yo he entendido con este ejercicio que estamos haciendo es que no solamente le resuelves preguntas, inquietudes, dudas a todas las personas que por primera vez están aprendiendo a invertir en la bolsa, sino que también me resuelves y me aclaras dudas a mí mismo y a toda la gente que se ha hecho fiel a esta comunidad. Para mí siempre va a ser más que un placer, un privilegio, porque conecta con mi propósito de vida, de servir, de sumar, de dar y de aportar cada vez más
para ese propósito de que ninguna transformación se completa hasta que se comparte. Me Así encanta es. compartir y mientras más lo hago, más la vida me sigue dando razones para seguirlo haciendo. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia porque evidentemente hay varias cosas que a mí me gustaría hablar, comenzando porque los que vieron nuestro último podcast en el Yate, que si no lo han visto tienen que verlo, de ahí surgieron nuevas preguntas y son precisamente esas preguntas que ustedes nos han hecho. Pero antes de entrar en materia con sus preguntas, quiero sacar varias cosas. Primero, invitarlos a que se suscriban al canal porque así vas a tener la última información cada vez que tengamos nuevo contenido. Pero también, ¿qué es lo que está pasando ahorita en este momento en el que estamos cerrando un año, abriendo otro? Reabrió el gobierno de los Estados Unidos y creo que eso cambió un poco la jugada para todos los que estamos metidos en la bolsa. ¿Cómo reaccionar a esto? Wow, poderosa pregunta. Mira, el gobierno de los Estados Unidos acaba de reabrir de uno de los shutdown, como se conoce en inglés, o cierre del gobierno, de hecho, del más largo de la historia que se haya registrado en la historia moderna. Y esto trae consigo, al cerrar el gobierno, que toda la data que periódicamente las entidades gubernamentales arrojan, desempleo, inflación, consumo, se frizaran. Y esa es la data sobre la cual trabaja la Reserva Federal para la toma de decisiones de subida o no de bajada de intereses para la política monetaria del país. Entonces, al retrasarse todo esto, se ha tendido a especular muchísimo, pero agencias privadas han sacado a la luz mucha información de cosas que no sucedían hace mucho tiempo. Como por ejemplo, en el momento actual que estamos grabando este podcast, acaba de salir una data de más de un récord histórico de 1.700.000 reposiciones de autos este año en los Estados Unidos por impago. En los últimos 14 años, un récord de no pago de tarjetas de crédito y de ni siquiera los mínimos. Entonces, hay una situación caótica o a punto de explotar. Yo llevo un rato diciendo el mercado está bastante extendido. ¿Te acuerdas de aquel podcast que fue el primero que hicimos, cuando tú me invitaste a tu podcast, donde yo conté mi historia, que al terminar ese podcast, yo te dije a ti y te hablé de lo que estaba pasando con el sector de la IA? Eso fue por allá por el primer trimestre del año, ¿verdad? Correcto. Y incluso te hice una recomendación de inversión público que se triplicó para ti. Sí. Se triplicó porque tú la cerraste estando conmigo en un almuerzo y muchas personas se beneficiaron de eso. Bueno, ahora en esta parte final del año, te digo aquí públicamente que el mercado va a hacer una corrección muy fuerte y que los que estén preparados van a poder capitalizarla a lo grande. Todo está listo para que eso ocurra porque, primero, el mercado no es ni nunca va a ser, va a subir para siempre, es y será siempre cíclico. ¿Qué significa esto? Que cuando hay uno tras otro, como ha venido ocurriendo, all time high tras all time high tras all time high, sin tener un respaldo económico que lo sustente, y es lo que está pasando en la actualidad en la economía, ¿qué ha pasado? Que se ha ido a los extremos. Los ricos se han hecho muy, pero muy ricos y las personas que están en la clase media y baja hoy están sufriendo muchísimo cosas que están pasando en la economía, muy afectada, por ejemplo, por el tema de los aranceles. Entonces, entiende esto, la brecha entre el precio del S&P 500 y los desempleos en Estados Unidos nunca había sido tan elevada. Y cuando esa brecha se amplía tanto como en este momento, siempre termina corrigiendo y viniendo a buscar los niveles de la data económica real. Y eso está a punto de ocurrir. Entonces, este último fase del año vamos a estar presenciando y estamos a punto de presenciar una corrección muy interesante, posiblemente para cuando este podcast salga ya ocurrió o esté ocurriendo, y espero que la puedan capitalizar logrando. Y yo quiero explicarle a todos ustedes, si es la primera vez que llegas a este podcast y escuchas hablar a Joel y te parece que te está hablando en un idioma completamente desconocido, te invito a que vayas y busques todos los episodios que hemos hecho con Joel, porque de una manera didáctica vas a entender a lo que él se refiere. Y yo que hoy por hoy siento que tengo cierto conocimiento de inversión en la bolsa, por lo que tú estás diciendo, a lo mejor entonces este es el momento de buscar invertir en inversos, si se va a corregir. Por ejemplo, creo que fue hace 3 días, tú me preguntaste sobre eso mismo que había, Sí. y te dije, bueno, es un buen momento, ese mismo día te dije, es un buen momento para que compres el inverso de exactamente ese activo que te dio por 3. Si tú hiciste, yo no sé si lo hiciste, no me lo dijiste o no. Claro que sí. Si lo hiciste, ve a ver tu portafolio ahora mismo. Que Ya la vi hoy. unas buenas ganancias. Ya la vi hoy, sí, se está reportando. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque más adelante te voy a hablar de un ejemplo que pasó con un gran amigo mío que fue a tu curso intensivo, que se salió de tu plan
y pagó las consecuencias precisamente por esta situación en específica, por eso te la traje a colación. Quiero además hablar de algo que creo que es muy interesante, que tú lo acabas de mencionar, Joel, y es que muchos están apostando por invertir en la inteligencia artificial. Y yo lo que quiero entender es si tanta inversión en la inteligencia artificial no va a sobresaturar el mercado y tal y como sucede en los bienes raíces, tanta compra de inteligencia artificial no va a hacer que en un momento eso también se corrija. Eso es total, por muchas razones. Razón número uno, y esto es importante, las personas que no saben de inversiones no van a entender esto, pero uno de los pilares que debe comprender cualquier inversionista que busque ser exitoso en las inversiones es entender que el mercado siempre se anticipa a las noticias. ¿Qué significa esto? Que el mercado siempre reacciona de manera anticipada, incluso antes de que haya un resultado. Te pongo un ejemplo muy concreto. Justo estamos en noviembre. Por esta misma fecha el año pasado fueron las elecciones, donde se anunció que el ganador fue Trump. El mercado, tras el anuncio de Trump fue el ganador, cambio de gobierno que comenzaba en enero, se dispara y hubieron empresas que duplicaron el valor. Pero la noticia es en noviembre. Trump no asumía hasta el 20 de enero. Entonces, cualquier política que Trump fuera a implementar no iba a ocurrir hasta enero. Faltaba que terminara noviembre, diciembre. Todo eso mismo que subió para cuando Trump asumió la presidencia ya lo había borrado por completo. ¿Me explico? Entonces, el mercado siempre se anticipa a las noticias. ¿Y qué pasa con la IA? Que hay muchas cosas que las personas no están viendo. Primero, ahora se está poniendo en tela de juicio si va a ser rentable o no. Porque el costo operativo de todos los centros de datos en cuanto a gasto energético es inmenso. El mundo requiere de 20 veces más la generación eléctrica que actualmente tiene para poder suplir la demanda de la inteligencia artificial. Y aquí se crea un cuello de botella para todos los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos. Ya, imagínate, una de las promesas de campaña de Trump fue que iba a reducir el bill de la electricidad para todos los americanos en Estados Unidos. El bill de electricidad se ha incrementado por 2 y está a punto de llegar a un por 3, producto de la IA. Porque los centros de data de la IA demandan electricidad. Y como Estados Unidos es un libre mercado, oferta y demanda, si yo soy una empresa de generación eléctrica y directamente me están pidiendo más, yo voy a buscar cómo suplir más, pero evidentemente el costo va a subir porque está aumentando directamente la demanda de electricidad y la capacidad de generar no da abasto. Y ahí te voy a hacer una pregunta que me acaba de venir a la cabeza usando la lógica ahora como inversionista, porque ahora yo pienso las cosas en términos de inversionista, aunque tú no lo creas. Y es gracias a ti. Si la IA, la inteligencia artificial, depende de la electricidad, ¿no es una buena opción más bien invertir en compañías eléctricas? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Sí y no. Es una buena opción y por eso tuvo un boom poderosísimo. Del último podcast que hicimos a la fecha, hubieron empresas de energía nuclear que duplicaron el valor. La única forma de suplir la demanda de la IA va a ser mediante la energía nuclear controlada. Y ya tú sabes también lo que conlleva la energía nuclear. No muchos países aprueban la energía nuclear por el peligro que esto conlleva. Entonces, es un sector que está en un boom y que por los próximos años puede tener un repunte muy fuerte. De hecho, de nuevo, el mercado se anticipa. Cuando empiezan a salir las noticias de que la demanda energética, hubo empresas de energía nuclear que, de hecho, hay una Oklo, por ejemplo, que si la van a ir a buscar, por 10 multiplicó el valor. En un rango de 4 meses, por 10. O sea, yo lo he compartido en nuestra comunidad de Investe para acá y hubo personas que básicamente hoy saben lo que es haber alcanzado la libertad financiera gracias a ese boom que ocurrió en un lapso de 2 meses. Entonces, hay mucha especulación, de nuevo. Lo que sí te puedo decir es que la economía de los Estados Unidos en este momento se encuentra en una posición no de fortaleza, sino de fragilidad. Y esa fragilidad, cada día empiezan a salir más datos. ¿Has escuchado la frase que dice que cuando el ruido suena es porque agua trae? Hay mucho ruido de mucha data real que está saliendo y que directamente siempre alguien tiene que pagar la cuenta. El mismo shutdown del gobierno se reabrió, pero temporalmente hasta enero. Y todo es sobre deuda y deuda y deuda y más deuda.
y siempre alguien tiene que pagar la cuenta. El dólar ha perdido. Imagínate qué cosa tan poderosa es esta, y es ahí donde o sea, qué persona que tenga sentido común debe poner su atención. Ujú. En los últimos 100 años, el dólar ha perdido el 97% de su valor. ¿Qué significa? Que hace 100 años atrás, lo que tú comprabas con $1, ahora necesitas 97 para comprarlo. ¿Ya? Se ha perdido 97% del valor la moneda de referencia en el mundo. Estados Unidos podría tranquilamente dejar de ser la potencia mundial, el país número uno, la economía número uno del mundo en los próximos 10 años. Y eso es producto a las malas políticas que ha venido gestionando. O sea, la palabra exacta es presidencia tras presidencia o gobierno tras gobierno, en el que todas las políticas vienen y han estado basadas en el endeudamiento. Y si algo debes tener presente es que, por eso que los sistemas socialistas y comunistas no funcionan, es que alguien siempre tiene que pagar la cuenta. Y en este caso, siendo Estados Unidos un país capitalista, igualmente, o sea, la deuda de Estados Unidos está en el récord histórico. Y todo eso viene en contra de la economía, viene en contra después de los mercados. Entonces, hoy, me hiciste la pregunta de la IA, nos encontramos y cada vez son más los medios de gran relevancia los que así lo están reportando ante una burbuja en el sector de la IA, y ha sido solamente la IA quien ha sostenido a los índices de referencia, S&P 500, o sea, Standard & Poor's 500, el Nasdaq, incluso el Dow Jones, marcando uno tras otro all-time high, y eso está a punto de corregir. De hecho, ya en el momento que estamos grabando este podcast, hoy el mercado hizo una super corrección que la capitalizamos muy bien con inversos y con puts, y directamente de eso se trata, que cuando tú, fíjate cuál es la diferencia de Rodner, y por eso a mí me encanta compartirle esto a la comunidad hispana, para el trabajador de a pie, para la persona que básicamente vive cheque a cheque, incluso para el profesional que vive cheque a cheque, esto no son buenas noticias. Pero para la persona que entiende, no importando qué pase en el mercado, cómo capitalizarlo a lo grande, cómo sacar beneficios y subos y bajas, siempre es una buena oportunidad. Y es triste porque muchas personas están enfocados que si la inflación no baja, que si subieron los intereses, que si, o sea, están enfocados en cosas que si el desempleo aumenta. Pero si tú pusieras tu energía y tu enfoque en cómo beneficiarme, no importando de lo que pase, yo siempre lo digo, lo que pones tu energía y tu enfoque se expande. Si tú pones tu energía y tu enfoque en preocupaciones porque te vas a quedar sin trabajo, es lo que va a pasar. Si tú pones tu energía y tu enfoque en cómo sí hago que no importando lo que pase, yo me beneficie, es lo que va a pasar. Si me lo permites, porque estuvimos en Houston juntos y tuve el privilegio de conocer a uno de tus estudiantes, Primitivo. Primitivo. Yo les voy a contar su historia. Primitivo se acerca a mí, me saluda al final de la conferencia de Joel y se me presenta y me dice que él era jardinero y que él trabajaba haciendo jardines en Houston, pero que él hoy por hoy ya no trabaja más como jardinero, vive de sus inversiones, y lo más increíble es que su cuenta de inversión en un momento lo llevó a tener solamente $17 para invertir. Y gracias a un inverso, casualmente me comentó, él logró posicionar esa cuenta en $3,000 y luego llevarla a $10,000. Y me llamó la atención porque él me dijo que él tomaba tus clases inclusive cuando estaba haciendo el trabajo de la jardinería. Eso es lo que se llama pagar el precio. Porque hay muchas personas que se compran excusas o se cuentan historias que están muy mal contadas y no entienden que todo en la vida conlleva pagar un precio. Y lo que ocurre con pagar el precio es que el precio no siempre va reflejado en dinero, o sea, que no está reflejado en una etiqueta, sino son en las acciones que haces todos los días. La vida recompensa de manera extraordinaria a quien se entrega a la vida de manera extraordinaria. Y eso es entregarse a la vida de manera extraordinaria, porque es no contarte excusas. Y cada vez son más y más y más y más y más. Fíjate qué cosa tan bonita. Y yo siempre lo digo con mucho cariño. Las personas que dejan afuera las excusas y buscan como sí y encuentran el siguiente paso para lograrlo, siempre terminan con buenos resultados. Pero las personas que directamente, como dicen por ahí, quieren venir a agarrar mangos bajitos, ¿verdad? Terminan peor que como comenzaron, porque el camino es un camino lineal, simple. Como dice esta pared, keep it simple, pero nosotros no estamos acostumbrados a que sea simple. Entonces por eso lo hacemos difícil. Hoy lo que Primitivo está haciendo es retirando los frutos de lo que sembró. Y que también quiero aclarar algo, porque creo que es importantísimo. Primitivo me comentó que él pasó por espacio de 1 año invirtiendo en paper money.
O sea, practicando con dinero de mentira, que soy una plataforma que, bueno, para los que son estudiantes le entenderán, el que no, hay una plataforma que tú puedes suscribirte y te da una cuenta con dinero. A través de tu misma cuenta de banco, te lo Correcto, gratis, no tienes gratis. Y entonces es una manera de practicar sin riesgo. Así que enhorabuena, Primitivo, y espero que estés viendo esto. Me siento muy orgulloso. Lo más lindo de de ti. Primitivo es que ya vendió su negocio y vive 100% de las inversiones. Exactamente, exactamente. Chico, una pregunta que me llama la atención. Cuando un año cierra y comienza otro, ¿hay oportunidades por ese mismo ciclo de cerrar y comenzar un año nuevo de invertir en la bolsa en ciertos determinados lugares o eso no afecta en lo absoluto? Es como una continuidad normal de la bolsa. Es una continuidad normal, simplemente que a final de año, casi todos los años, ocurre algo que se llama los rallies de fin de año y es un poco por la parte impositiva. Ajá. Porque recuerda que todo lo que tú tengas invertido y que aparezca como unrealized gain, no es una ganancia efectuada, sino que está invertido, sobre eso tú no vas a pagar impuestos. Entonces muchas veces se hacen muchos movimientos fuertes a final de año solo con el tema de la parte fiscal, pero igual es un mes más, básicamente. Ya. Qué bueno De uno a otro. qué bueno que lo aclares porque creo que para nosotros que somos un poco pues primerizos en este tema de la inversión, a lo mejor pensamos, bueno, a lo mejor es mejor invertir al final, al principio, a mitad de año. No tiene nada que ver. El mejor momento para invertir era ayer, el siguiente mejor momento es ahora. Todos los días son un buen día para invertir. Claro que sí. Bueno, ahora quiero retomar un poco el tema de lo que vimos nosotros en el intensivo que hicimos en Miami todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, de Halloween, por cierto, que estuvimos con 1,000 personas, Joel. Cosa que primero que me emocionó muchísimo cuando yo tuve la oportunidad de preguntarles a cuántas personas habían llegado al seminario intensivo gracias a que te habían encontrado en el podcast de Cara a Cara con Rodner y me sorprendió ver tantas manos en alza que me conmovió porque te quiero dar las gracias porque sé que estamos ayudando genuinamente a nuestra comunidad. Más que genuinamente se está generando un impacto muy bonito. Muy bonito. Y de todo ese impacto, lo único que me da tristeza, tú estuviste ahí. Ujú, Y tuviste cómo a todos por igual se le dio la misma información. ujú. Y eso me alegra mucho. Lo único que me da tristeza es que muchas de esas personas, porque ha pasado a lo largo de los 3 años y tanto que lleva la academia, deciden, y no es porque ellos quieran, es que les puede más los malos hábitos y la herencia cultural, y deciden salirse de lo que significa aquí por tiempo. Entonces, no les va bien, no porque no funcione. Tú siempre ten presente esto, Rodner. Cuando la información es la misma para todas las personas y a uno le funciona y a otros no, no es el vehículo el que no funciona, es que el conductor no se entrenó correctamente. Entonces, espero que todos, porque te diste cuenta que la mayor parte del tiempo hablamos más de lo que no tenían que hacer que lo que realmente tenían que hacer. Y bueno, yo hoy lo tengo más claro que nunca porque fue parte de mi historia personal, de mis 4 quiebras en las inversiones. Y es precisamente que el resultado que quieras ver reflejado en tu cuenta de banco va a ser directamente proporcional a la persona en la que tienes que convertir. Y aquí aprovecho y te quiero felicitar porque sé que estás haciendo un trabajo profundo en tu transformación interna y eso se va a ver reflejado de 1000 maneras en tu cuenta de inversiones. Y eso es una pregunta que te tengo más al final, porque yo lo que creo que ustedes entiendan es que esto no se trata de transformar en múltiples ceros tu cuenta bancaria, que es maravilloso, es lo que todos queremos. Esto se trata de una transformación personal que por añadidura te va a traer abundancia financiera y económica a tu vida. Quiero compartir contigo un testimonio que me impactó porque estoy hablando con mucha gente ese fin de semana. Y uno que me marcó fue el de esta enfermera que dejó su trabajo de $150,000 al año. Eso es un salario que para cualquier otra persona es una fortuna. Así es. Pero quiero que escuches lo que ella me dijo. Vamos a escucharlo. Yo compré la academia el día 31 de mayo. Perdí casi el mes de junio porque no conocía a nadie. Yo encontré esta academia gracias a Dios y estoy aquí porque Dios quiso que yo estuviera y porque sin buscarlo encontré un mensaje, un pequeño video de Rodney Figueroa entrevistando a Joel. Yo no sabía quién era Joel. Al otro día volví a ver un podcast que duró como 1 hora y fue sumamente motivador. Y al otro día, para una confirmación, lo vi a él al lado de Ismael Cala, a quien yo sí conozco hace años. Y entonces supe que Joel era una persona en la que se podía confiar. Me inscribí
y lo vi en un video, en una clase por Zoom. Lo hice a través del teléfono, que apenas podía ver muchas cosas. Y no tuve ninguna duda y compré la academia ese día. Eso fue 31 de mayo. El 4 de julio fue feriado y yo pedí la baja en mi trabajo los primeros días de julio, porque me di cuenta que trabajando no podía dedicarle el tiempo que esto necesita y que mi trabajo tampoco iba a poder, iba a cambiar mi vida y yo necesitaba un cambio. Yo saqué mi 401k y estoy viviendo con ese 401k porque el hecho de que yo hoy todavía no sea sosteniblemente rentable no significa que no lo voy a hacer mañana. Qué poderoso que ella dice que no está aún donde quiere estar, pero ya se entregó por completo a su proceso. Sabes que a mí me apasiona recomendar libros. Creo que ya lo he recomendado alguna otra vez, pero lo vuelvo a hacer ahora. Hay muchas personas que me imagino que llegan nuevas a tu canal. Y ella entendió el significado del libro Solo una cosa de Gary Keller. O sea, a nosotros, yo lo digo siempre desde el cariño, el respeto y la humildad. No estamos mal, nos enseñaron mal. Entonces nos enseñaron que la única manera que para lograr y obtener más en la vida había que hacer mucho más. Creo que hoy es más latente que nunca las personas que están en este mundo de las inversiones, que mientras menos haces más ganas, pero depende de qué te apalancas, tu plan, tu estructura. Y la mayoría de las personas que fracasan allá afuera en el mundo de las inversiones porque no tienen estructura, no siguen un plan y se apalancan de esquemas muy complejos y creen que por ponerle más cosas a la fórmula o a la receta les va a ir mejor y terminan peor que como empezaron. Yo encontré la simpleza, por eso mi tercer libro, que aquí está, Simplicidad, la nueva moneda de cambio del siglo XXI, es lo que hoy es mi filosofía de vida, pero es una filosofía de vida que respaldo y valido con resultados multimillonarios en mis inversiones y que cada día me hacen crecer y escalar más mis cuentas, no porque yo sea mejor que nadie o más que nadie. Bueno, hay algo que quizás me diferencia a algunos y en diciembre voy a cumplir 12 años en que por primera vez me senté delante de una computadora y con toda la humildad lo comparto. 12 años de experiencia no se improvisan, pero sacando la experiencia para un lado, yo tenía 6, 7 años y estaba quebrando en las inversiones y 6 o 7 años se pueden catalogar como, y era porque yo hacía difícil mi proceso porque me estaba llenando una gran cantidad de información. O sea, por ejemplo, un ejemplo simple. En mi primer libro yo hablo de las griegas, que son todas las variables que están dentro de las opciones en las cuales tú puedes encontrar la valorización de las opciones financieras. ¿Tú me escuchaste también la formación hablar de las griegas? No. ¿Por qué están aquí? Para todos esos tecnócratas que les gustan los tecnicismos, pero yo en la práctica encontré, gracias a Bollinger, que yo todo el tiempo, cuando yo terminaba de analizar las griegas, ya sabía del movimiento. Entonces, muchas veces complejizamos las cosas y al final yo siempre lo digo, lo que habla en la vida son los resultados. Y todo en la vida, o sea, el mejor barómetro que tú puedes tener en tu vida para saber qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo son tus resultados. Entonces, cuando tú ves a 1000 personas allá afuera hablando de cosas sofisticadas y demás, pero que sus resultados son carentes, a mí me da tristeza porque es que es demasiado simple. Por eso para mí, Keep It Simple se convirtió en una filosofía de vida. Y cuando yo me pongo, mira, sabes que hoy celebro la humildad de tantas personas en Step Academy que tienen la grandeza de tomar y salir en una clase o tomar un micrófono en una conferencia y decir, yo quemé mi cuenta, pero quemé mi cuenta y me fue muy mal porque hice todo lo que tú me dijiste que no tenía que hacer. Y cuando regresé a lo que tú me dijiste y seguí por mi línea recta, mira, y muestran sus resultados. Y cada día, o sea, pero ya a una escala mayúscula, y ahora es por miles, son más y más y más los que muestran resultados. Por eso me da tristeza cuando veo personas, pero bueno, de nuevo, de eso va la vida. Recordemos siempre que el mundo, para que sea mundo, tiene que existir de todo. Y al final hay cosas en la vida que se llaman leyes universales, como es el karma, el dharma, etcétera, todas las leyes que conocemos. Y cada vez que tú ves a una persona que dice, es que me fue mal, sí, pero ten la humildad de limpiar el espejo con el que te estás mirando y mira a ver por qué te fue mal. Porque, de nuevo, si tú y yo tenemos el mismo auto y los dos autos son exactamente iguales y vamos de punto A a punto B y yo llegué y tú en el camino te estrellaste, oye, el vehículo funciona. Tú eres el conductor que no supiste manejarlo correctamente. ¿Sí me explico, verdad? ¿Tú sabes por qué me causa risa? Porque
todo eso que me estás diciendo lo acaba de experimentar mi amigo Abraham Chehever. Y yo quiero compartir con ustedes el testimonio de mi amigo por dos razones. La primera, porque me pasó algo muy lindo, tanto en Miami como en Houston, que mucha gente en Miami se me acercaban y me decían, verte a ti tomar la clase y ver que estás tan involucrado me da una sensación de seguridad de que esto es legítimo. Yo jamás pondría mi nombre, mi reputación y mi credibilidad en juego si no es porque es algo que yo sé, que yo creo ciegamente en él. Y en Houston mucha gente se me acercó, de hecho una venezolana que me dijo, una compatriota, cuando te di con Joel yo sabía que esto era legítimo. Mi amigo Abraham Chehever, que van a escuchar su testimonio para que ustedes entiendan, él es dueño de una cadena de restaurantes. Él tiene casi 40 restaurantes. Él no tendría por qué vivir de invertir en la bolsa. Pero yo quiero que ustedes escuchen cómo él llegó a Joel y lo que me dijo el día que estuvimos en el intensivo. Vamos a verlo. Este es uno de los testimonios más especiales porque este es mi amigo Abraham Chehever, que es empresario, un empresario muy exitoso, y descubrió a Joel por mi podcast y hoy estás aquí tomando el curso. Sí, pues figúrate que yo siempre suelo verte porque me encanta verte, me encanta tu programa y resulta que te estaba viendo, vi a Joel y yo invierto en la bolsa, yo invierto también en cripto y estaba viendo tu entrevista con Joel y algo como que me empezó a llamar, como que me di cuenta de que había algo especial en Joel y eso me gustó bastante. Entonces, pues te contacté, te dije, óyeme, yo quiero conocer a Joel, yo quiero ir, y entonces... Y hoy lo vas a conocer en persona. Y hoy lo vamos a conocer y bueno, soy muy, muy feliz de que ya comencé con el curso, yo ya hice el curso, ya empecé a invertir con sus estrategias, me ha ido bien, es despacio, como dice él, es un proceso, pero bueno, estoy muy contento de que lo conseguí por ti. Mira, estoy feliz de que estés aquí conmigo porque mucha gente duda de lo que aquí pasa, ¿no? De estas estrategias. Y para mí que tú estés aquí es testimonio fidedigno de que es real lo que está pasando aquí, lo que tú y yo vamos a construir haciendo este curso. En nuestro propio avión. Realmente. Nos vamos para Grecia el año que viene. En nuestro avión. Amén. Invitamos a Joel. Exacto. Te quiero decir dos cosas. Primero, agradecerle a Avi, como cariñosamente lo llamamos, que haya tenido la gentileza de contar su testimonio contigo, porque él es el que me ha tenido a mí detrás de mí, llevándome. De hecho, tomamos juntos, hicimos una clase juntos el viernes pasado, en el que a él le pasó todo lo mal que puede pasar porque se salió de tu plan. Y te lo cuento brevemente. Él venía ya en Paper Money una semana entera en verde, positivo, ganancia, 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 con el plan del 10% que tú estableces. Y se envalentonó. Y él vio todo lo que la bolsa tenía que amanecer el día viernes según su análisis. Y ese día viernes, en vez de fijarse en el Bollinger Bands, en ver las noticias, no agarró tu listica de checklist y no la hizo. Invirtió con dinero propio en la bolsa y empezó a perder. Inclusive me reconoció, dijo, ay, Joel dice que cuando tú ya vas perdiendo el 20% que te retires y con ese dinero que te sobró lo vuelvas a reinvertir para recuperar. Y él todavía, el usurpador del que tú hablas, se posesionó al punto que se retiró cuando solamente le quedaban $1,000 de los 5 que creo que había invertido. Ahí vamos. ¿Por qué la gente cuando está en Paper Money está invirtiendo con menos emoción que cuando lo hace con su propio dinero? Que fue lo que él me dijo. El invertir con mi propio dinero hizo que todas estas emociones nublaran mi mente. La mejor recomendación que yo le doy a las personas, porque evidentemente en Paper Money no es tu dinero, y es la mejor plataforma para que tú te demuestres a ti mismo que lo estás haciendo bien, pero a la hora, y es una recomendación que hoy ha llevado a personas a alcanzar su libertad financiera. Y esto te puede servir mucho a ti que estás viendo este podcast ahora. Es que cuando tú hagas la transición de Paper Money, ¿qué pasa con Paper Money? Que te ponen $100,000 y que tú lo puedes reiniciar las veces que tú quieras y tú vas practicando. Y hay estudiantes que han llevado una cuenta de 100,000 a 1,000,000 en Paper Money y a 500,000 y a 3 y a 4 y a 5 y lo están haciendo bien, pero vienen a invertir en cuenta real y directamente termina yéndole mal. ¿Por qué? Por una cuestión de significado.
Porque para ellos ese dinero que no era de ellos no significaba, este sí significa. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Cuando hagas la transición de Paper Money y entres en tu cuenta real, comienza con una cantidad que no signifique nada para ti. Un ejemplo hipotético. Hay contratos de opciones de $10, de 20, de 30. $10, si tú estás invirtiendo en el mercado, incluso, por ejemplo, ¿cuántos casos de tantas personas hoy podemos compartir? Ya tú has compartido otros en otros episodios que han llevado cuentas de $100 a 6 cifras. ¿Por qué? Porque empezaron con muy pequeñito y fueron rompiendo techos y techos y techos y techos y techos y techos. Es una cuestión del significado que tú le das a las cosas. Es una cuestión de ese apego que tenemos muchas veces a lo material. Y al final el dinero lo necesitamos y muchas veces un error común, no es el caso de Avi, es que venimos a invertir desde la carencia y la necesidad. Entonces, si tú entiendes que tú estás decodificándote a ti mismo, tú estás rompiendo techos, pero que una vez que tú rompes esos techos y te conviertes en la información porque viviste correctamente tu proceso y fuiste y comenzaste en tu cuenta real con cantidades que no significaban 10, 15, 20, 30 y lo hiciste una vez y otra vez. Hay estudiantes que lo han hecho diferente. Un contrato y han hecho 30 veces sin fallar una posición de un contrato. Entonces después subieron a 2 y después a 3 y así hoy ya van por 100 contratos. ¿Me explico? Entonces han ganado algo que es lo que todos debemos ganar, que es autoconfianza. Claro. Esa imagen en la que en tu mente tú te visualizas como un ganador. Y cuando tú tienes esa confianza de ser lo que todos nacimos para ser, ganadores, ya tu manera de proyectarte a la hora de tomar una posición es muy diferente. Y te voy a decir algo, porque me lo reconoció él. Me dijo, fallé porque me salí del plan. Y yo le dije con muchísimo cariño, pero serás, perdona mi francés, le digo, pero serás pendejo. Si tantas veces nos repitió en la conferencia Joel que no nos saliéramos del plan. Y yo creo que es que no debes dejar que la confianza que tú agarres te traicione. Así es. Ahora, él es uno de tus estudiantes más disciplinados y por ende me está haciendo a mí ser más disciplinado. Qué lindo. Bueno, miren, vamos a hacer algo. Vamos a empezar ahora con las preguntas y contestar las dudas que la gente vio en el último podcast del yate. Si no lo han visto, vayan a verlo porque supongamos que no te interesa el contenido. Vas a dar un paseo por la bahía de Miami que vas a sentirte que estás de vacaciones. Así que por ese motivo inclusive lo vas a disfrutar también porque hasta por la casa de Paulina Rubio pasamos. Bueno, vamos ahora, mira. Pregunta Lian Jenin Infante. Dice, soy Lian, la doctora cubana. Joel, ese día que te conocí personalmente fue único. Sigues marcando un antes y un después en mi vida. Gracias, mil gracias de todo corazón. Te quiero, te admiro y te honro. Gracias, Rodner, por este invitado de lujo. Quiero preguntarte algo, más a nivel personal. ¿Qué sientes tú cuando ves estas pruebas de que le estás cambiando a la gente su vida de manera positiva? Te voy a dar esta respuesta desde el fondo de mi corazón. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Yo pienso que todos los días en la vida nos vamos preparando para cada uno en nuestra trinchera, por llamarlo de alguna manera, para lo que es nuestro propósito de vida. Si esto que hoy yo hago hubiese llegado a mi vida, digamos, 6, 7 años antes, la persona que te estuviese respondiendo no sería la misma persona que está aquí. Hubiese sido una persona arrogante, prepotente, autosuficiente y la respuesta que te daría sería desde ese ser que algún día fui. Hoy entiendo que forma parte de el conectar con el propósito. Siento que estoy cumpliendo con una misión. Es como que siento un médico que salva una vida. Su pasión. O sea, cada día me convenzo más y lo tengo más claro. Por eso voy siempre con los pies en la tierra y en modo alumno, en modo humilde, que me voy a ir de este mundo exactamente como vine. Entonces, mi propósito ya va más allá de cualquier otro tipo de escenario que no sea el legado. Y por eso lo que hacemos, lo hacemos. O sea, por ejemplo, yo algo que me apasiona mucho es compartir con las personas lo que a mí me transformó la vida. Y gran parte de eso fueron los libros. Por eso siempre estoy recomendando libros y libros. Y no tienes idea cuánta alegría me da
saber que las personas lo leyeron. Incluso aunque no me den las gracias, no lo hago para que me agradezcan nada, solo para entender que pude sumar y ser un ente de cambio en la transformación de nuestra herencia cultural. Es una de mis pasiones de vida y me apasiona. Me siento muy honrado. La palabra es, me siento muy honrado y muy feliz de formar parte, no solamente yo, con tantas personas que me acompañan en esta misión, que es el equipo de Investep Academy, de formar parte de la transformación de miles de personas y esperemos que pronto sean millones. Amén. Y quería comenzar con este comentario porque te lo he dicho de manera personal, lo he dicho de forma pública y lo reitero. Tú por hoy eres uno de mis mentores de vida. Y ayer en la cena que tuvimos aquí en la Ciudad de México, lo voy a compartir porque creo que es importante. Mi productora ejecutiva, Laura del Campillo, a quien conozco desde la universidad, desde que tengo 19 años. Y me emociona porque se lo dije. Tú has cambiado tanto desde que Joel llegó a nuestras vidas, que él ha hecho en ti lo que yo no he logrado en 35 años de amistad, porque yo siempre he sido para ella, sí, su amigo, su mejor amigo, su compañero, su colega, mi socia, pero siempre he querido cambiar cosas fundamentales de su ser que me frustraba muchísimo no poder meterle esa información en la cabeza, porque a lo mejor yo lo hacía desde el tough love, como dicen, y tú desde un amor, un lugar de amor, de bondad, de generosidad, le has hecho entender, y yo he visto la transformación de ella en su vida, y te lo quiero agradecer públicamente. Y yo te doy las gracias, lo recibo con mucho amor y te quiero compartir una de mis grandes experiencias de vida que todavía hoy estoy viviendo en mi familia. Y ya que marcas el ejemplo de Laura, yo te lo comparto porque puede ser el ejemplo de muchas de las personas que están viendo este podcast. Lo que tú no pudiste lograr en 35 años y que supuestamente logré yo, no es que lo haya logrado yo, es que ella resonó con el mensaje porque estaba listo para recibirlo. Por muchos años yo quise hacer con personas de mi familia lo mismo que tú quisiste hacer por Laurita, tu mejor amiga, y no pude. Y no he podido en muchos casos. Y fíjate cómo yo he podido colaborar o contribuir simplemente con el ejemplo a marcar pautas que han servido para que Laura tome decisiones y sin embargo no he podido con personas de mi familia. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que nadie cambia. Primero que no es nuestra misión de vida cambiar a nadie. Ya. Porque hoy lo tengo más claro que nunca. Tú puedes convertirte en el cambio que quieres ver en otras personas. Pero es muy desgastante cuando tú intentas cambiar a alguien y al final no lo consigues y no lo logras. Entonces, yo sí sé que cada ser humano puede convertirse en el cambio que quiere ver en otros y que nadie va a cambiar hasta que no está listo para hacerlo. Ya. O sea, esa frase de Napoleón Hill, el maestro aparece cuando el alumno está listo para recibirlo. Es exactamente eso. O sea, Laura de 1000 procesos estuvo lista para resonar con lo que escuchó que yo hablé en tu podcast y qué bonito que tomó decisiones que hoy ella es un testimonio viviente de una transformación en muchos aspectos de su vida. Hoy le permiten ir con una confianza y afrontar facetas de su vida con una confianza que a lo mejor antes, y eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Pero es en el momento en el que estás listo para recibirlo, porque todos tenemos que, yo lo digo con mucho cariño, amor y respeto, cada quien está librando su propia batalla allá afuera. Y eso no se puede ni acelerar ni juzgar, porque cada vez que yo intenté acelerar el proceso de alguien de mi familia, fracasé. Hasta que ese fue mi gran aprendizaje de vida. Yo no vine a este mundo a cambiar a nadie. Por eso cada vez que alguien me dice, gracias por cambiarme la vida. No, señor, yo no le cambio la vida a nadie. Tú resonaste con el mensaje y tú directamente tomaste, en este caso el mensaje, hiciste algo con él. Y hoy cambiaste tú tu vida. Y es lo que ha pasado con Laurita. Y esa parte en la que cuando todos los días sí podemos inspirar. Tú eres un experto en eso y por eso te admiro también. Eres mi mentor de vida. O sea, yo en el podcast, pero tras bambalinas, veo con la pasión que tú inspiras a las personas buscando y trayendo invitados. Estás aquí en Ciudad de México y has buscado grabar podcast y cada uno de tus podcasts es una masterclass de sabiduría de todos los invitados que tú traes. A mí también me inspiran muchísimo y aprendo muchísimo. Gracias. Pero de nuevo, están las personas que creen que ya se las saben todas, como yo. En algún momento de mi vida me creí que me las sabía todas, pero mis resultados eran caóticos. Y la vida me hincó de rodillas y me puso a moldear el polvo y me enseñó que nunca es lo suficientemente bueno como para parar de aprender y que en el momento que paras de aprender, paras de crecer. Por eso he decidido ir por la vida en modo alumno, humilde, siempre aprendiendo. Y es lo que deberían hacer todos, entender que
todo se puede seguir aprendiendo y mejorando y eso te va a llevar a crecer y a ir al siguiente nivel. Y a ti te veo todos los días haciendo eso. Gracias. De nada. Y por eso te digo, si tú llegaste hoy, este día, a este podcast, es porque hay un propósito en tu vida. Pregúntate, ¿para qué este podcast llegó a mi vida? Y si quieres, compártelo con tus amistades, con tu familia, porque yo estoy convencido de que este mensaje es un mensaje mucho superior que nosotros mismos, que el único propósito que tiene en tu vida es sanar y mejorar. Así que gracias por estar viéndolo. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y dice aquí Noak Gustafsson, que perdón si pronuncio mal tu apellido, dice, video muy interesante, gracias. Cuando vemos para aprender, también necesitamos invertir para ganar dinero y ayudar con la inflación actual. Creo que tener múltiples fuentes de ingreso es la solución. Que Dios los bendiga a todos. ¿Debemos nosotros invertir para ayudar la economía o eso es algo que es completamente aleatorio? Porque lo que entiendo por su pregunta es que él considera que mientras más invertamos en la bolsa, más vamos a mejorar la economía del país, ¿o no? Sí y no. Ok. Ten presente que cuando tú inviertes en la bolsa y tú compras acciones en el mercado de valores, es un mercado, es un supermercado y hay un flujo de dinero que va y viene constante. Pero, de nuevo, el mercado de valores, cuando una empresa va a cotizar a bolsa y esa empresa se hace pública emitiendo acciones, todas esas acciones que se venden inicialmente ayudan a la empresa a adquirir capital y expandir esa misma empresa. O sea, sí colabora al crecimiento de esa empresa y eventualmente a la economía, porque esa empresa puede contratar a más empleados y demás, pero hay muchísimas otras maneras de también ayudar a la economía. Él hablaba de algo muy importante, tener múltiples fuentes de ingresos. Cuando tú empiezas a invertir en el mercado de valores y te conviertes correctamente en la información, te das cuenta que si tienes otras fuentes de ingreso en las cuales inviertes, es solamente por un tema impositivo, porque nada te va a hacer más sentido que invertir en la bolsa. Ya, te entiendo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer de vivir de mis inversiones en la bolsa y hacer esto que hago por amor al arte? Y no tener que depender de esto, que es mi pasión de vida, para vivir, sino de mis inversiones. Y por eso te lo agradezco. Mira, dice aquí Evelio Roque 3706. Joel Sardiñas, el hecho de que yo haya decidido reinventarme como inversionista a mis casi 60 años, lo debo a que eres cubano nacido y criado en la Cuba de Fidel, al igual que yo. Y además llegaste a este país casi 10 años después que yo y ya vives como el mencionado 1%. Honestamente, si fuera de otra nacionalidad, me vería con dudas de lograrlo. Nosotros los cubanos nacidos y malcriados, en mayúscula, en un país que se dice socialista, somos de los que más malos hábitos sociales tenemos. Desde no dar las gracias, porque es un rezago pequeño burgués, hasta robarse lo que se pueda en el trabajo. Hábitos de pobreza y miseria de donde venimos. Por eso cuando dijiste que a mí Cuba me duele, se me aguaron los ojos porque sé exactamente lo que quieres decir en detalles. Muchas bendiciones y seguimos aprendiendo a invertir, hermano. Bendiciones. ¿Qué tienes que decir a este mensaje tan poderoso? Que no es solo invertir en dinero, sino invertir en tantas cosas y conectar con tantos cubanos, compatriotas tuyos, que en Houston particularmente y en Miami, desde luego, me llamó poderosamente la atención la cantidad de cubanos que fueron a tu conferencia. Mira, qué poderoso. Wow, mil gracias por ese comentario y lo vuelvo a decir acá. A mí Cuba me duele por muchas cosas, porque desde niño, al menos yo nací en el 84, y desde que tuve uso de razón y hasta que me fui de Cuba, hoy sigue pasando exactamente igual. Lo que hacen con los niños es adoctrinarlos. O sea, para un niño, la mente de un niño es como decir la tierra fértil, una tierra perfecta, abonada, fértil, que lo que tú pongas ahí lo va a dar. A nosotros nos adoctrinaron y yo crecí gran parte de mi vida repitiendo mentiras. Yo crecí sosteniendo mi identidad sobre pilares que todos eran una gran mentira.
y exactamente desarrollando esos mismos malos hábitos de tener que robar para sobrevivir en el trabajo, de ser un maleducado, de exactamente, eso describe literalmente al empobrecimiento masivo que ha hecho el sistema comunista y socialista cubano con toda su población, llevándolos a todos, incluyéndome, a vivir en la miseria más abyecta. Entonces, a mí Cuba me duele porque entiendo que incluso si mañana se cayera ese régimen socialista y comunista que gobierna dictadura de Cuba, aún así, y entrando un sistema de libre mercado y capitalista en Cuba, seguirían los resabios de todo el empobrecimiento mental que hizo ese sistema, que es una plaga, que es lo que es el comunismo y el socialismo, una plaga que donde quiera que cae no sale más la hierba, es una mierda disfrazada de porquería, ¿verdad? En la mente de todos sus pobladores. Por eso me duele, porque, de hecho, el otro día, justo en este viaje cuando iba para Houston, tuve la oportunidad de entrevistar en mi podcast Conversaciones a las Alturas a Yordenis Ugas, campeón mundial de boxeo, una figura cubana, referente cubano mundialmente por el boxeo, campeón, medalla de bronce en las Olimpiadas, campeón panamericano, campeón mundial profesional. Entonces, y amateur, Yordenis me hablaba que, o sea, él lo se autodenomina un activista político y, hablábamos de cosas de cuando Cuba fuese libre, ¿verdad? Y yo le decía, para mí, mi mayor aporte desde el lugar donde yo estoy es entender el dinero es una consecuencia de lo que en tu mente hay. La riqueza es un estado mental, la pobreza también lo es. Y lo que lleva a las personas a vivir en sus cuentas de banco empobrecido es su pobreza mental, esos malos hábitos, ese no dar las gracias, ese no conectar con las leyes universales que no nos enseñaron a nosotros. Entonces, la mejor manera que yo puedo ayudar a mi pueblo, a Cuba, es seguir haciendo lo que hago a través de mis podcasts, seguir inspirando y recomendando todo lo que a mí me cambió la vida y me llevó a estar en ese 1%, que es cierto que hoy estoy en ese 1% de la población mundial, pero no por lo que hay en mis cuentas de banco, por lo que hay en mi mente. Por todos los días cómo sigo cultivando y creciendo como persona, porque nos convertimos en el reflejo de lo que somos, de lo que todos los días, y yo siempre lo digo, algo que se nos enseñó a nosotros muy mal en Cuba fue a ser envidiosos, fue a un término que solamente los cubanos entenderán, la chivatonería, a si a alguien le estaba yendo bien, denunciarlo y culparlo y criticarlo y a vivir siempre oprimiendo y pisoteando al otro y que todos teníamos que ser igual, pero es que el comunismo en la base de la pirámide es igual para todos, pero en la medida que escalas más esa pirámide, arriba los gobernantes viven como reyes y es donde único directamente, cada vez que tú escuchas a un comunista diciendo que va a erradicar la pobreza, está diciendo la verdad, la pobreza de él y de su familia, pero no la del pueblo. O sea, va a sacarse de la pobreza a él y a su familia, a costa de empobrecer a una nación entera. El comunismo como sistema no ha funcionado en ningún lugar donde se ha aplicado. Claro. Por eso yo aborrezco tanto el sistema comunista y socialista, porque es un sistema que empobrece a las personas, pero no en el bolsillo. Cuando ya llega al punto de ya no tener nada, es porque tu mente se depauperó tanto que te llevó a ese punto. Son todas esas acciones del efecto compuesto de las leyes universales invocadas en tu contra que el sistema te va llevando a hacer. Entonces, para cambiar todo lo que hoy es Cuba, hay que hacer un cambio de conciencia total. Hay que directamente cambiar toda esa herencia cultural. Y es una batalla cultural, no es una batalla de dinero, es una batalla de mentalidad, de extirpar por completo ese cáncer de la pobreza mental, y no se extirpa de un día para otro, es un día a la vez. Es todos los días un trabajo continuo, de mejoramiento continuo, de implantar semillas de nuevas ideas y de entender que todos, este es un mundo de abundancia infinita. Cada vez que alguien te diga lo contrario, es una persona que vive en carencia, en escasez. La abundancia está disponible, todos somos merecedores de toda la abundancia que hay en este plano físico. Y si tú no te lo crees, por eso que no tienes nada. Claro. Porque yo vengo de ese lugar. Cada vez que a mí alguien me dice, fíjate qué cosa tan curiosa, yo hoy entiendo que en la vida se puede delimitar, la población mundial se puede partir en dos bandos.
los que juegan a ser la víctima y los que aprenden a tomar el protagonismo de su vida. Los que juegan a ser la víctima, yo fui la víctima por muchos años en mi vida, siempre van por la vida quejándose por todo lo que les sucede, culpando a otros por lo que les sucede, criticando y envidiando a otros por todo lo que les sucede. Ya a mí no me da pena decirlo, pero antes me daba mucha pena decirlo y no lo decía. Pero si la envidia se midiera en Olimpiada, yo me hubiese llevado varias veces la medalla olímpica de oro en envidioso. Y yo no entendía que cada vez que yo envidiaba a una persona exitosa, lo que hacía era repelar su éxito. O sea, repelaba el éxito a mi vida en vez de atraerlo. Entonces, hoy entiendo y soy consciente que cuando yo empecé a dejar de ser esa persona, empecé a traer a mi vida abundancia y empecé a tomar el protagonismo de mi vida. Entonces, esas personas que basan su identidad o que siempre están jugando a ser la víctima, no, es que yo vengo desde abajo. Yo te puedo decir que, y por eso admiro a tantos cubanos que han logrado llegar tan lejos, si tú comparas a las personas que les tocó nacer en Cuba, bajo un sistema, o cualquier persona que le haya tocado nacer en un sistema comunista, Cuba o cualquier otro país, y vivir en un sistema comunista, comparado con cualquier otro país del mundo, para los que dicen que vienen desde abajo, los que nacen en un sistema comunista vienen desde 5 pisos más abajo. Ya. Y si viniendo de un sistema empobrecedor, que todo lo que reparte la miseria igualitaria a nivel mental se logra llegar lejos, oye, cualquier persona lo puede lograr. Simplemente siempre hazte esta pregunta. Pregúntate siempre, ¿en quién me tengo que convertir como persona para lograr todo eso que tanto deseo? Y también pregúntate qué fue lo que me llevó a mí a alcanzar el éxito que hoy he alcanzado. Recuerda siempre esto, el éxito deja huellas, la pobreza también. Entonces, si vas a seguir un camino, pregúntate, ¿cuál fue el camino o qué sabe esa persona que si yo también aprendo a hacerlo, pueda tener sus mismos resultados o superiores? Pero no se logra llegar lejos pisoteando a otro. No, no, señor. Si usted quiere llegar lejos en la vida, ayude a otros a llegar lejos. Si usted quiere crecer, ayude a otros a crecer. Si usted quiere avanzar, ayude a otros a avanzar. Es la manera más rápida de llegar. Pero no puedes llegar rápido ni lejos si solamente piensas en ti. No, tienes que pensar en cómo en mi camino de crecimiento también voy ayudando a otros. También voy colaborando a otros. Entonces, lamentándolo mucho, no ocurre porque entre ese sistema del cual nos tocó nacer, nos enseñaron a ser egoístas, tacaños, contipados, estreñidos, y si tienes algo bueno no lo compartas, y de hecho si a alguien le va bien, chivatéalo y denúncialo para que le vaya mal y para que le vaya tan mal como me va a mí. Y entonces es un sistema miserable, sí, un sistema que lo único que hace es empobrecer a todos los que vibran en esa frecuencia. Y te voy a decir algo más, siéntete muy orgulloso, porque no sabes lo lindo que me hablaron tus compatriotas de ti, de que hoy por hoy se enorgullecen de que un tipo como tú la haya logrado. Y si no han visto la historia de vida de Joel y es la primera vez que llegas aquí, te invito a que lo busques aquí en mi canal para que entiendas por qué el Señor es digno de admiración. A ver, continuando con las preguntas que tenemos acá, dice Damaris Hernández 2516. Rodner, en mi humilde opinión, creo que lo que parecía una desgracia cuando saliste de la televisión, ahora se te ve más feliz y próspero. Dios te bendiga. Conocí a Joel por ti, más bien a través de tu canal de YouTube, y ya pedí mi cita telefónica con su personal para comenzar el camino millonario y feliz. Gracias a los dos y bendiciones a todo el equipo. Para los que todavía no han comenzado, Joel, ¿nos puedes contar un poco del proceso de la academia una vez que empiezas? Bueno, qué potente eso. Fíjate que yo siempre lo digo y lo digo con mucho cariño y con mucho amor en todas las conferencias. Cuando hacemos nuestras conferencias por ciudades y países del mundo, que buscamos impactar y aportar mucho valor a nuestra comunidad. Por eso son gratis las conferencias. Hay accesos VIP que tienen un costo por lo que pagan por el VIP y una hora antes básicamente el costo de los libros que reciben. Y es precisamente, y bueno, una charla muy potente y poderosa de la cual no hablamos nada de inversiones, pero sí mucho de crecimiento y desarrollo personal que te lleva al siguiente nivel y que te catapulta. Yo siempre lo digo con mucho cariño. Hemos compartido la misma información para miles de estudiantes. Hoy muchos son multimillonarios. Tú, bueno, te invité y me dijiste que vas a estar el próximo diciembre en nuestra cena de gala y vas a ver un desfile de estudiantes recibiendo su premio de haber llegado a sus primeros $100,000, $250,000, $500,000, $1 millón y $1 million plus este año. ¿Y qué te dije? Que el año que viene vas a estar ahí. Voy a estar ahí yo recibiendo mi diploma. Así es. Eso lo decreto, lo digo y lo dejo aquí de testimonio para que en el 2026 yo esté en esa cena recibiendo de tus manos mi diploma. Mira,
para responderte. Para todas las personas que buscan transformar cualquiera que sea su realidad, yo siempre lo digo de esta forma. Todos, en todas las facetas de nuestra vida, somos expertos en algo. Este podcast lo puede estar viendo una ama de casa, un chofer de Uber, un ingeniero, un arquitecto, un doctor, un astronauta, un piloto. En alguna arista o faceta de tu vida tú eres un experto. Tú eres experto en muchas cosas, ¿verdad? Todo eso en lo que tú eres experto es por una razón. Es porque lo aprendiste. No llegamos a este mundo siendo expertos en nada. ¿Cuál es la diferencia de aprender esto? Y por eso yo me refiero a aprender a invertir en el mercado de valores como la habilidad más rentable del siglo. Porque con que lo aprendas una sola vez correctamente, tienes tu vida financiera resuelta de por vida. Y con una notable y gigantesca diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú estudias una carrera de arquitectura, de ingeniería, de medicina, son 5, 6, 7 años, que si doctorado, que si maestría, muchísimos años de tu vida para aprender una profesión, para, en este caso, se te reconozca como experto en algo, se te contrate por ser experto en eso y se te pague por eso, pero igualmente la manera en la que tú vas a estar generando ingresos siempre va a estar condicionada a muchos otros factores que no dependen de ti. Dependen de la empresa que te contrate, depende de tu negocio y que tengas empleados si tienes un negocio y que le vaya bien a la economía. ¿Por qué esta es la habilidad más rentable del siglo y con que la aprendas una sola vez tienes tu vida financiera resuelta de por vida? Porque ganar dinero no depende de nadie más que de tus conocimientos. Porque el mercado, no importa si sube o baja, te puede dejar grandísimas ganancias en ambos casos. Porque incluso cuando miles de personas perdían sus empleos y sus negocios en la pandemia, los que estábamos invirtiendo en el mercado estábamos haciendo una transferencia de riqueza y abundancia ante una crisis global como fue la pandemia. Porque el mercado solamente cerró un solo día cuando hizo la transición de físico a, en este caso, digital por la pandemia. Claro. Entonces, cuando a mí me hablan de cómo es el proceso, es un proceso como todos los demás procesos donde hay un paso a paso, donde te llevamos desde cero. O sea, mira, yo siempre lo comparto y lo comparto con mucho cariño. Hay algo que no me voy a cansar de decir nunca. Allá afuera hay millones de inversionistas invirtiendo en el mercado y ganan mucho y pierden más. Y no son rentables. Y queman cuentas y vuelven de nuevo ilusionados y queman otra cuenta. Y yo lo digo siempre, si del sistema del cual tú te estás apalancando, te pones a ganar 2 o 3 veces y a perder 6 o 7, tú no eres rentable, tú estás perdiendo más de lo que ganas. La única forma en la que tú puedes ganar el juego de las inversiones es cuando aprendes a ser sosteniblemente rentable. Y eso no se va a lograr si no se sigue una estructura. No se va a lograr si no hay un paso a paso que te guíe y que te lleve de la mano para que eso ocurra. Y no es complicado, de hecho es más simple de lo que te imagines. Entonces, el proceso para todas las personas va a ser muy diferente porque va a depender de qué tiempo tú le dedicas a tu proceso en convertirte en la información y desarrollar la habilidad de la manera correcta para escalarte en cuanto a niveles, a tantos niveles como tú quieras, porque no hay límite en cuánto tú puedes escalar. Para lo que para muchos, por ejemplo, hoy hacen una inversión y 100 es mucho, para otros 1000 es mucho, otros 10.000. Hay personas que están invirtiendo o que invertimos en millones, o otros en decenas de millones, o otros en billones. Entonces, no hay límites, claro, en este mundo de abundancia extrema que es el mercado de valores. Simplemente hay un proceso que debes vivir y si lo vives correctamente, siéntate a recibir la recompensa. Y yo creo que es importante recalcar, ya que estamos aquí el día de hoy, que este es un proceso que lleva acompañamiento, porque yo lo puedo hablar desde mi experiencia. Es verdad que es muchísima información al principio, tienes que absorberlo todo, pero ¿qué es lo que sucede? Que tú cuentas con un acompañamiento, de hecho, de personas que están aquí en este mismo lugar, en esta misma oficina, que están en una oficina, que van a responder las dudas, preguntas, inquietudes, cualquier incertidumbre que tú tengas acerca de este proceso, te llevan de la mano. Y aparte de eso, hay clases semanales en las que tú puedes participar y los sábados, que son de análisis, además. En Inversep Academy tenemos clases de lunes a sábados. Cuando los estudiantes no están en clases conmigo, están en clases con el equipo experto de soporte y tienen un acompañamiento masivo. O sea, hoy por hoy, en todos los lugares que llego, las personas me preguntan, incluso en muchas entrevistas, ¿cuál es el secreto para que cada vez más personas de todas las edades? Y volviendo un poquitico a lo anterior, importante que no dije algo muy importante. Sobre todo, cada vez que, lo digo porque hay personas que dicen, es que yo estoy en cero. Y para mí que está en cero va a ser mucho más difícil. Yo lo comparto siempre. A esta academia entran todos los días personas que han pasado por otras academias.
Y por la única razón, y yo lo digo siempre, que entran a Investec Academy es porque no son sosteniblemente rentables. Porque no tienen un esquema que los lleve a ser sosteniblemente rentables. Entonces, para los que llegan en cero es mucho más fácil que para los que llegan sabiendo. Porque el que llega sabiendo tiene que primero darse un baño de humildad y desaprender lo que no le funcionó. Porque si le funcionara, no estaría aquí entrando a buscar nada. Es una realidad que es más grande, una verdad que es más grande que una catedral. Entonces, los que llegan en cero toman algo que funciona, viven un proceso, y los que tienen la disciplina, de nuevo, yo siempre lo digo y lo digo con mucho amor. Esto no se trata de saber más que nadie, de ser más que nadie, sino de ser más disciplinado que nadie. Los que se comprometen a ser disciplinados en su proceso de manera fulminante obtienen constantemente resultados. Los que se salen del plan se dan cuenta que les salió muy caro y tienen que volver a comenzar. Entonces, de nuevo, no es que todas las personas que entran a Investec Academy les da bien, no, hay muchos que les va muy mal, pero no porque el vehículo no funcione, no, es porque no se entrenaron correctamente como conductores y hicieron todo lo que se les dijo que no tenían que hacer. Y yo voy a aprovechar este momento para que, si tú que nos estás viendo hoy por casualidad estuviste en la conferencia de Houston y te topaste conmigo, quiero que en los comentarios no me vas a dejar mentir. ¿Qué fue lo primero que yo te dije a ti si tú estabas en Houston? Oye, todo esto depende de ti, de las famosas horas nalgas, del tiempo que le dediques tú a practicar a diario invertir en la bolsa, porque se los dije a todos, no es que esto sea soplar y hacer botella, no, tú tienes que poner de tu tiempo para poder entender toda esa información que tan masticada las entregaron. Pero de ti depende que lo practiques a diario, porque la experiencia no se improvisa. Fíjate lo poderoso de esto, Rodner. Estudiantes que en un año ya rompieron las 7 cifras, en meses han alcanzado libertad financiera. ¿Por qué remarco esto? Porque como todo en la vida, lleva un proceso. Pero si tú comparas el proceso de aprender a hacer esto correctamente, que es haciendo mucho menos de lo que te imaginas. O sea, hay muchas personas allá afuera invirtiendo, apalancándose de sistemas y procesos muy complejos, que al final del día, cuando miden los resultados, están más negativos que positivos. Esto es demasiado simple, pero al mismo tiempo, cuando tú comparas este proceso con cualquier otro proceso, el de hacerte arquitecto, ingeniero, abogado, doctor, o sea, es como decir un 10% de cualquiera de esos otros procesos, pero la recompensa que recibes es 1000 veces más. Espérate, y lo que sales endeudado con los préstamos escolares. No, y al mismo tiempo, ok, 5 años estudiando y 5 años más para pagar la deuda y el resto de tu vida trabajando duro por dinero. Sí, trabajando para otro además. Tienes toda la razón. Mira, vámonos con la pregunta que hace Miriam Yamalvi, que es @miri.manti. Hola Rodner, gracias por tan buenas entrevistas. Soy Miriam Mantilla desde Venezuela. Por favor, pregúntale a Joel, luego de obtener el conocimiento, ¿en cuánto tiempo mínimo ha durado o dura vivir el proceso para iniciar a invertir realmente? Que es un poco lo que estábamos hablando del caso de Avi. Bueno, qué poderoso. Mira, va a depender 100% de cada individuo. Es una respuesta que es individual. Hoy te podría dar ejemplos de miles de personas, pero por ejemplo, pongamos... Primitivo pasó un año. Por eso, no, pero hay personas que han pasado directamente 2 meses o un mes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿por qué Primitivo pasó un año? Porque le dedicaba a veces 30 minutos al estudio al día o 1 hora. ¿Qué pasa? Va a depender del tiempo que tú le dediques a lo que tú decías, a las horas nalgas de estudio. 2 personas, persona 1, persona 2, o persona A y B. La persona A le dedica 8 horas al día al estudio y a convertirse en la información. La persona B le dedica 8 minutos. Evidentemente, para la persona A le puede tomar 1, 2 o 3 meses en ya digerir y absorber la información y no tener que consultar con un libro o con sus cuadernos de apuntes, porque ya sabe interpretar un gráfico y sacarle provecho a ese movimiento. Y la persona B, bueno, le va a tomar 6, 7, 8 meses porque le dedicó menos tiempo al estudio. Entonces, la respuesta directamente va a ser directamente proporcional a qué tiempo tú le dediques a convertirte en la información. De hecho, es algo que yo siempre comparto antes de comenzar mi formación intensiva, las 4 fases que los seres humanos por las cuales pasamos para absorber la información. Y la fase número 4 es en la que ya tú te conviertes en la información y en la que actúas de manera automática ante lo que estás viendo. Es como cuando dices tu nombre. No tienes que pensar porque ya sabes de qué se trata lo que está ocurriendo. Y fíjate que es curioso porque me pasó con Avi, que Avi yo ya entiendo por qué él cometió el error. Porque él ya tiene la información bien dominada en su cabeza porque ha hecho el curso 3 veces. 2 veces en video y 1 vez en presencial.
Y cuando estábamos viendo los Bollinger Bands, no van a entender los que no sepan lo que es esto, pero bueno, es una gráfica. Yo tenía que ir a consultar en mis notas, que había escrito a mano, lo que estaba sucediendo, y él me decía, va a abrir, porque ya estoy viendo que aquí este índice bajito y la de 20 con la de se cruzó. Y yo decía, claro, él ya lo tenía en su cabeza, y eso fue lo que le dio la confianza y las agallas de meterse de una con su dinero, pero ahí falló. Pero falló al no ver Bollinger, precisamente. Exactamente, que fue lo primero que él me dijo. Se brincó todo lo que no tenía que brincarse. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, miren. Paciencia. Roma no se construye en un día, así que ténganse ustedes mismos compasión y paciencia ustedes mismos. Pero de nuevo, recuérdalo, es mucho más corto el proceso que cualquier otro que hayas vivido en cualquier cosa que hayas estudiado en tu vida. Así es. Miren, vamos con esta pregunta de Layita Q. Rodner, hace un tiempo, realmente hace mucho tiempo, estoy muy abrumada por toda la crisis económica y llevo más de 2 meses llenando aplicaciones para trabajar y nada. En esta aventura de buscar información por las redes encontré tu podcast y la verdad he quedado enganchada. Cada día que hago mi caminata matutina te voy escuchando y hoy casualmente escuché este y sí me parece muy interesante. Algún día yo tendré mi primer millón, como dices, lo decreto con letras mayúsculas. Gracias, Rodner, por tantos testimonios reales de vida. ¿Qué consejos le das tú, Joel, a todas estas personas que se sienten abrumadas, como dice ella, por esta crisis económica que dicen ellos, ¿cuándo va a mejorar? ¿Cuándo vamos a salir de esto o va a empeorar la economía? Rodner, que por muchos años yo también ponía mi energía y mi enfoque en la crisis, en si habían clientes en mi negocio, en si iba a encontrar un trabajo cuando era un empleado. O sea, hay una filosofía de vida que hoy es un no negociable en mi vida y que cambió mi vida, y es el entender que en lo que sea que tú pongas tu energía y tu enfoque se va a expandir. Si tú pones tu energía y tu enfoque en una crisis va a llegar a tu vida. Yo puse un ejemplo ya en el podcast para no ser redundante. Ante la última crisis más grande que el mundo entero vivió, fíjate que han habido crisis regionales, crisis de un país, crisis de una región, una guerra en un lugar que no afecta a otro lugar. Pero la pandemia afectó el mundo y paralizó el mundo entero. Y ante esa crisis de orden global, los que estábamos invirtiendo en el mercado de valores, hicimos una transferencia de riqueza y de abundancia de Wall Street a nuestras cuentas con el desplome del mercado y directamente con el repunte que hizo después. Entonces, la pregunta que tu energía y tu enfoque no debe estar en la crisis, debe estar en la solución. Entonces, si estás escuchando este podcast, debes entender y tener claro que antes de que tú y yo existiéramos, el mercado de valores existe hace más de 200 años y que existen productos de inversiones. Por ejemplo, yo siempre lo digo con mucho cariño. Yo nací en el 84. Los contratos de opciones call y put existen en el mercado desde finales de los años 70. No es algo nuevo, no es algo que yo inventé, no es algo que... No, pero todos los que han conocido y se han apalancado correctamente de estos vehículos que te permiten ganar dinero, los puts si el mercado está cayendo y los calls si el mercado está subiendo, o el activo al que sea que estés invirtiendo, estos se derivan de un activo. Se han hecho millonarios y billonarios los que lo han sabido utilizar correctamente, los que no han quebrado y van a seguir quebrando por no utilizarlos correctamente. Claro. Entonces, no pongas tu energía y tu enfoque en crisis, pon tu energía y tu enfoque en solución. Pregúntate, esta es una frase que a mí me resonó por muchos años. La frase que dice, cada vez que hay una crisis, surgen un montón de nuevos multimillonarios. Entonces, cuando yo estaba preocupado por la crisis y cuando yo estaba preocupado por el empleo, yo me pregunté, pero ¿y por qué cada vez que hay una crisis? Me preguntaba yo a mí mismo, ¿cómo ante la crisis surgen un montón de nuevos multimillonarios? ¿Cómo es eso posible? Entonces, como dice el refrán, el que busca encuentra. Yo encontré la razón por qué ante una crisis surgían un montón de nuevos multimillonarios, porque se apalancaban de los vehículos que existían, que te permitían ganar dinero y que estaban disponibles y están para ti, para todas las personas del mundo. No importaba si el mercado cayese o no. Para que tú entiendas esto, en la Bolsa de Valores de Nueva York invierten más personas de fuera de los Estados Unidos que de Estados Unidos. Sí. Son millones de inversionistas del mundo entero. Es un mercado que está disponible para cualquier persona del mundo. Que lo único que necesitas es abrirte una cuenta de banco, aprender a hacerlo correctamente y apalancarte de los vehículos que te convienen para que te den beneficio, no importa si el mercado sube o baja. O sea, de nuevo, no es complicado. Es simplemente poner tu energía y tu enfoque
en algo que te haga crecer, no que te haga decrecer. Correcto. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo este podcast y vives fuera de los Estados Unidos y quieres aprender cómo invertir desde tu país, te invito a que busques los otros que hemos hecho en esta serie de finanzas donde él responde esa pregunta con muchísima certitud de cuáles son los paso a paso para que tú puedas invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Mira, dice aquí esta pregunta que me parece muy interesante y la hace Jonathan Pina 32. Toda la razón, Joel. Compré 2 seminarios donde se enfocan en llevar esquemas de horarios y vender los contratos cuando lleguen al mínimo al 100%. Ayer viernes se me expiraron 2 contratos de TNA con vigencia de 1 semana esperando a que llegara al 100%, pudiendo haberlo vendido al segundo día cuando alcanzó casi el 90% de la ganancia y perdí los $120 invertidos. ¿A qué se refiere él con esto? ¿Qué son los contratos de inversión? ¿Y cómo se compra un contrato de inversión? ¿Y por qué esperar a que llegue al 100% si le puedes ganar en un porcentaje tan alto como el 90%? Ok, mira. Primero, los contratos son contratos de opciones call o contratos de opciones put. Con los contratos de opciones call ganas con la subida del activo y con el contrato de opciones put ganas con la bajada del activo. O sea, tu único trabajo como inversionista es identificar para dónde va a ir el movimiento. Por eso yo siempre lo digo, no es que tengas que ser experto en un producto, sino debes ser experto en movimiento antes de que ocurra. Es lo que enseñamos en Investep Academy. Aprender a anticipar movimientos antes de que ocurran. Y una vez que te vuelves experto en identificando movimientos, bueno, el movimiento del activo que no sube para siempre, ni baja para siempre, va a caer, compra un put, va a subir, compra un call. Dicho esto, ahí es donde viene el fracaso de tantas personas. Primero, en el mercado no hay horarios. En el mercado no hay horarios, pero sí hay un indicador que es Bollinger Band que te dice entra a las 9:31 o a las 9:44 o a las 10:15 o a las 3:44, de 9:30 a 4 de la tarde, a la hora que Bollinger te diga es la entrada y es la salida. Punto 1. Punto 2. De nuevo, no todos los movimientos dan un 100%. En Investep Academy nosotros enseñamos, fue lo que me llevó a quebrar muchas veces y por eso hoy tantas personas son sosteniblemente rentables. Porque de nuevo, no todos los movimientos dan un 100%, pero todas las velas de 15 minutos, por ejemplo, te dan un 10%. Ya. Y un plan del 10% del efecto compuesto, imagínate, para que el precio llegue a un 100%, pasa 10 veces por un 10%. Ahora, haz el ejercicio, toma un Excel y pon $1,000 al 10% y repite la ecuación por un año para que vean en qué se convierte en $1,000. Al 10% solamente. Al 35% es una locura. Nosotros le compartimos a los estudiantes un plan del 35%, imagínate. Para que el precio llegue al 100% pasa prácticamente 3 veces por el 35%. Y es solamente hacer 3 operaciones al 35%. Entonces, lo que tú estás esperando que llegue al 100%, ya te dio un 35, otro 35, otro 35. Hiciste un mismo 100% durante una semana en 3 operaciones y no perdiste nada. Pero de nuevo, hay muchas aberraciones allá afuera. Muchas aberraciones. Y son esas aberraciones, y yo siempre lo digo de nuevo, al final lo que hablan son los resultados. Quien basa su esquema de inversiones en horarios, sin conocerlo, te puedo decir que nunca va a ser sosteniblemente rentable. Y punto 2, quien solamente busca un 100% va a ganar 2 y 3 veces y va a perder 10 veces, porque no todos los movimientos dan un 100%. Y si tú eres de esas personas, bueno, no te conozco, pero y si tienes la humildad de reconocer, te vas a dar cuenta que debe resonar contigo lo que estoy diciendo. Y es importante lo que tú dices del efecto compuesto, porque como bien lo dices tú y tiene toda la lógica del mundo, 3 veces 35 ya recuperaste tu 100% muerto de la risa. Mira, dice aquí Margarita Sánchez, QT7XJ. Yo soy estudiante de Investep. Yo en activos recuperé el 100% de 2 cuentas que quemé en opciones. Ahora sigo aprendiendo en opciones mientras gano en activos. Gracias, gracias. ¿Qué quiere decir ella con esto para el que no sabe nada de invertir en la bolsa? ¿Cómo debo comprar activos? ¿Cuándo debo comprar opciones? ¿Cuándo debo comprar inversos? Mira, recuerda que las opciones se derivan del activo. Las opciones son un derivado financiero que se deriva de un activo o un contrato de opciones. Te da la opción de adquirir o de comprar 100 acciones de un activo, para lo cual tienes el derecho, pero no la obligación. Pero el activo es precisamente la acción de la empresa, el ETF o el commodity. Entonces, yo siempre le recomiendo a todos los estudiantes de Investep Academy. Si bien las opciones son el vehículo que generan más rentabilidades con menos tiempo y menos riesgo a la hora de invertir, requieren de un proceso en el que tú te vas desarrollando y vas desarrollando una expertise. Ahora, en lo que eso ocurre, tú puedes estar ganando dinero todos los días con planes tan
simple de efecto compuesto del 1.25 al día con activos que generan, de hecho, hay activos que generan más de un 10% a veces en un día, incluso algunos que generan en una semana un 100%. Entonces, algo tan simple como comprar un activo es como que yo compro, no sé, este teléfono, doy un clic y compro el teléfono que vale $1 pensando que va a llegar a unos 10. Y cuando llegue a unos 10 lo vendo y gana 10 centavos, pero esos 10 centavos son un 10%. Y así, siguiendo un plan de efecto compuesto en activo, hay personas que ya han alcanzado, que tomaron su 401k. Qué alegría me da ver tantas personas que antes alguien más les manejaba su 401k. Hoy ellos tomaron su 401k, porque si algo te puedo recomendar a todas las personas que ven este podcast es que nunca nadie va a manejar tu dinero mejor que tú. Personas que decían, personas con doctorados en economía que me manejaban el 401k, pero el resultado que yo veía era que a final de año me daba un 3, un 4, un 8%. Y yo he tomado mi 401k y lo he multiplicado por 4, por 5 en un año. Entonces, esa es la magia de los activos que te permiten invertir con una gran seguridad y confianza, porque incluso si tú inviertes en un activo y si va en contra, tú no estás perdiendo dinero, tú estás en negativo, pero eventualmente va a volver a recuperarse y te va a llevar a poner tu posición en el punto de origen y a darte ganancias. Cuando tú inviertes en opciones, si no has desarrollado la expertise y llega la fecha de expiración, tu prima se pierde. Y entonces es una manera que le ha ayudado a miles de personas de ganar gran confianza al mismo tiempo que desarrollan una expertise en opciones. Mira, como siempre, yo siento, Joel, que el tiempo se nos queda corto con tantas preguntas que hay, pero como bien me enseñaste tú a cambiar un refrán, que más lo voy a compartir con ustedes, yo siempre decía, lo prometido es deuda. Y Joel me dijo, no digas eso porque estás trayendo a tu vida deudas. Y es verdad, yo ahora digo siempre ahora, lo prometido, cumplido. Cuando ustedes no cumplido, exactamente, te lo cumplo. Te lo cumplo. Contigo. Como ustedes saben, nos encontramos en la Ciudad de México. Y en el podcast, en el yate, al final de ese podcast, tuvimos a Vicky, la esposa de Joel, y hemos cumplido la promesa, porque viajando de Houston aquí a la Ciudad de México, Vicky y Joel contaron su historia de vida, de amor, de éxito, y por eso quiero que Vicky Passing haga un pequeño cambio, porque qué lindo que estás acá. Les quiero dar las gracias a ustedes por la generosidad, no solamente de contar su historia de vida, sino de compartir cómo fue ese proceso, porque aunque ustedes no lo crean, y por eso quiero que estén muy pendientes, porque muy próximamente van a ver este episodio, esos dos señores que están sentados ahí, ambos pasaron hambre, no tenían suficiente dinero para comer, que es posiblemente la necesidad básica más humana que tenemos todos para poder subsistir. Y hoy por hoy son una pareja que son sinónimo de éxito, sinónimo de trabajo, de principios, pero sobre todo hay unos valores espirituales que son fundamentales y lo que yo considero la columna vertebral del éxito de Investep Academy. Gracias. Así que Quiero sí. poder decirte algo, por eso agradecerte por ese podcast que grabamos y decirte algo que para mí es muy valioso. Como te dije, yo lo admiré mucho a Joel en su fortaleza, en su visión. Y cuando nosotros nos conocimos, cuando empezamos a salir, cuando nos casamos, en todas las situaciones, él rentaba, yo rentaba. Él tenía un auto y un yatecito y él ya era libre financieramente porque lo había logrado hacía 1 año, 2 años atrás en la pandemia. Y la visión que él tuvo de poder compartir y de querer compartir a los demás, y haciendo sus ganancias en la bolsa y poniendo una academia, eso fue lo que a nosotros nos hizo abundantes. No es el dinero en sí y todo lo que hoy sí tenemos, no es la casa y todas las casas que hoy sí tenemos, ni el avión ni los aviones que hoy tenemos, que antes no, sino la abundancia vino desde un propósito, y eso es lo que te agradezco porque podemos compartir, que cuando tenés un propósito en tu corazón y es más fuerte que el querer ganar dinero, saber que va a llegar igual a tu vida porque hay algo más adentro tuyo que vale más. Entonces, gracias por brindar ese espacio y ojalá que esta pareja de crecimiento y la visión de un gran hombre y su gran misión es lo que al final nos hizo abundantes. Y yo quiero felicitarlos. Gracias. Porque
Si algo yo aprendí de Joel, yo creo que de manera yo intuitiva lo hacía, más Joel fue el espejo que me hizo verme cara a cara con mi propósito. Yo sé que yo encontré mi propósito en inspirar a mi comunidad para mejorar su vida, pero lo hacía desde un aspecto emocional y espiritual, dándoles herramientas para que fueran más felices y encontraran su propósito, porque cuando encuentras tu propósito, hallas la felicidad. Pero de esta unión y de esta amistad que ha nacido con ustedes, creo que el propósito se ha expandido a que sea integral, el crecimiento desde lo espiritual hasta lo material, porque ambas cosas tenemos que tenerlas en nuestra vida para vivir a plenitud abundante desde las emociones y también desde lo material. Así que les quiero agradecer a ambos, a todas las personas que sepan que ella es parte fundamental de Invested Academy y que lo vas a descubrir muy pronto en el podcast que va a salir desde las alturas, pero de cara a cara con Rodner. Y para todos los que quieran más información acerca de Invested Academy, por favor diles tú dónde encontrarla. A través del tag link de mi Instagram, Joel Sardinas Oficial, o de Investep Academy Oficial, Instagram, ambas cuentas verificadas. Ahí te vas a poder encontrar en la historia destacada, los asesores, todas las cuentas oficiales. Algo muy importante, y gracias por eso también, es hay muchas personas haciéndose pasar por nosotros y ofreciendo mil cosas. Nosotros no te vamos a pedir nunca, yo nunca te voy a escribir de un WhatsApp o de un Telegram con mi foto y con mi nombre. Eso es una estafa. Si alguien te escribe haciéndose pasar por mí, no soy yo, no caigas en la trampa. Ve al tag link de Joel Sardinas Oficial, lo de Investep Academy Oficial, y ahí te vas a encontrar toda la información de las cuentas oficiales y de todos nuestros colaboradores, felices de poderte colaborar. Igual todas las conferencias que hacemos 100% gratuitas para aportarte valor en la ciudad o el país que vayamos, la puedes encontrar a través de mi Instagram también. Y gracias por decir eso, porque me ha sucedido que me han escrito personas diciendo que yo los estoy contactando para ofrecerles cosas. Yo no ofrezco nada a nivel de academia, de capacitación, ni que me envíen un centavo. Por favor, esos son estafadores que ven este contenido y quieren vivir del dinero fácil. No caigas en la trampa, ve solamente a nuestras cuentas oficiales. Y además, Joel está haciendo algo que es admirable, que está haciendo su blog, donde él muestra una parte de su vida muy bonito. Así que si te quieres entretener un rato, por cierto, vayan a ver el que hicimos viajando en el avión y en helicóptero aquí en la Ciudad de México, que estuvo súper entretenido. Ese lo encuentras en YouTube, Joel Sardinas Blog. También tenemos en YouTube Joel Sardinas Oficial y Conversaciones en las Alturas. Y ya para despedirnos, quiero que nos recomiendes un libro, Joel, porque yo estoy yendo libro a libro de los que tú recomiendas y en este momento estoy con el de Joe Dispenza y siento que me está cambiando la vida, el deja el hábito de ser tú mismo. ¿Cuál le recomiendas a todas esas personas que hoy están acá? Bueno, ya recomendé hace un ratico uno, que 1000% recomendado, Solo una cosa, de Gary Keller. Hay otro libro que es demasiado potente y poderoso, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Libro que me encanta recomendar. Creo que en el podcast anterior también recomendé La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Walters. Ahí te recomendaba que escucharas Cómo hacerse rico sin preocupaciones, de Napoleon Hill. Bueno, cualquiera de estos libros también los pueden encontrar en Amazon disponible. Que Daira, que trabaja en casa, que ustedes conocen, los que son seguidores de mi vida personal, Daira, que trabaja en casa, ya se está leyendo sus libros y está muy emocionada y quiero que haga tu curso, por cierto. 1 millón al año no hace daño, es un libro en el que cuento parte de mi historia y un poco también de simplicidad, la nueva moneda de cambio del siglo XXI, cómo puedes convertir la simplicidad en un estilo de vida que te lleva a obtener mucho más haciendo mucho menos. Otro libro que me cambió la vida, por ejemplo, El líder que no tiene cargo, de Robin Sharma. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Toda la obra de Robin Sharma, un gran mentor de vida, que para variar fue el prologuista de este libro que escribimos en coautoría, Ismael Cala y yo, hermano, amigo y mentor. Y el prologuista fue también Mente Millonaria, Cuenta Millonaria, Robin Sharma. Entonces, feliz de siempre poder colaborar, hermano. Como siempre te digo, sé que el tiempo no da para más, pero cuenta con nosotros en lo que te podamos aportar y cada vez que tengamos el tiempo disponible estaremos para seguir respondiendo esas preguntas y colaborando e inspirando a toda la comunidad hispana y latina. Pues bueno, ya te voy a poner en el compromiso de que te voy a incomodar el día de tu cena de gala, porque ese día me gustaría, si me lo permites, poder hacer un podcast, pero no solamente para hablar contigo, sino para hablar con todos esos estudiantes que reciben su diploma de que alcanzaron sus 100,000, 200,000, 1 millón, lo que sea. No es un diploma, es un trofeo. Es un trofeo que además se rifa un carro, un Tesla. Lástima que no he llegado todavía porque Ernesto se acaba de sacar un Tesla y está fascinado, por cierto.
promoción no pagada, pero bueno, así es la vida. Y gracias a ustedes por tenernos acá y por compartir con la Cuenta con comunidad. eso, a la comunidad le va a encantar verte ahí y que les puedas hacer las preguntas que tú quieras. Feliz siempre, el propósito es inspirar, feliz de poder estar y teniendo y sumando un granito de arena en la transformación de la vida de alguien más. Recuérdalo, en la vida mientras más das, más recibe. Ábrete a dar tanto como te sea posible y siéntate a recibir la abundancia que el universo tiene preparado para ti. Lluvia Y de amor. con ese mensaje te voy a pedir un favor. No te quedes con este contenido. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus hijos, porque este mensaje expansivo, por leyes universales, te va a traer abundancia a tu vida de maneras insospechadas. Les quiero dar las gracias. Gracias. Nos vemos en la cena, de gala The Investep Awards. de Investep Awards, y a ustedes solamente me queda agradecerles por su fidelidad, por estar aquí, por formar parte de esta comunidad, porque yo estoy convencido que si nosotros los latinos nos mejoramos, crecemos, nos fortalecemos como comunidad en los Estados Unidos y en cualquier parte, hasta como región, eso nos va a hacer a nosotros tener más poder de decisión, de acción y de que nos vean a nosotros como personas admirables y no como personas que están abajo. Los quiero, que Dios los bendiga y nos vemos en otro Cara a Cara, edición especial Finanzas desde aquí, desde México e internacional. Nos vemos la próxima. Chao, chao. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto o una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te un plan. Es educarte, aprender de educación financiera.